Ayer se da a conocer la continuidad del proceso de Thomas Christiansen hasta el 2030, después de toda la incertidumbre que vivíamos apenas hace unos días atrás, de no saber exactamente qué iba a suceder, ¿no?, con la dirección técnica de Panamá. Ayer finalmente llegó la respuesta a eso. Sí, Male, lo habíamos comentado en días pasados, que si Thomas Christiansen aceptaba las condiciones de la Federación Panameña de Fútbol, pues posiblemente había continuidad, porque tanto la federación como el entrenador tenían interés de seguir, pero obviamente cada uno estaba peleando por sus intereses, ¿no? Y creo que se llega a buen puerto, manteniendo prácticamente muchas de las condiciones del contrato pasado, quizás con algunas cosas agregadas, lo que comentó incluso el mismo Manuel Arias de lo que se quiere, de que nuevamente Thomas Christiansen tome un poco más de control de las categorías menores de la selección para que haya una unificación de estilo entre todas estas y así cueste mucho menos la adaptación cuando los jugadores que vienen de categorías menores lleguen a una selección mayor. Yo creo que eso es algo importante que hay que retomar, que en algún momento se cortó, no sabemos por qué, pero que es importante retomar, que el contrato se estará redactando y que regirá a partir del 1 de agosto hasta el 2030, pero dejando claro que el comité ejecutivo que entre en el mes de diciembre tiene la posibilidad de o darle continuidad o cortar ese contrato. Obviamente tendrían que pagar una indemnización al entrenador que, según el comunicado de la federación, no afectaría la parte financiera, el futuro financiero de la federación. A mí me parece positivo porque lo que se logró con Thomas Christiansen fue una evolución en el fútbol. Panamá compite ya no solamente en el área, sino que compitió en el Mundial, pero al no tener resultados, pues creo que obviamente la federación quizás ahí tenía un poco más el manejo de la negociación. Y lo otro mal es que hay nuevos objetivos que para mí deben trazarse. Uno de ellos, y el primero de todos, es ese relevo generacional, que ahora tienes que hacerlo de una manera inmediata, de empezar a meter a jugadores de 20, 21, 18 años, 16 años a este nuevo proceso, número uno. Número dos, apostar por conseguir cosas que no has conseguido hasta el momento. Obviamente no es una obligación ganar un título, porque obligación tienen México, Canadá y Estados Unidos probablemente, pero sí que sea un objetivo marcado y que tengas entre ceja y ceja. O sea, buscar ese objetivo yo creo que va a ser muy importante para esta nueva etapa de Thomas Christiansen. Meli, pero en ese aspecto de buscar el objetivo, a ver, Panamá ha estado en cuántas finales desde que está Thomas Christiansen al mando, o ha llegado a cuántas ocasiones, por lo menos el Final Four. A mí me parece, sí, justamente, cuánto más se queda cerca. Yo creo que también es justo ponerle como objetivo, o como quizás te voy a decir la palabra que es grandísima y que quizás choca y pesa mucho, que es obligación, pero a mí me parece que ahora, en este nuevo proceso de Thomas Christiansen, a mí me parece que ya es incluso obligatorio conseguir algún título para la selección de Panamá. Ahora, Adolfo, lo importante que es la continuación de un proceso. A ver, guardando proporciones claramente, veíamos el proceso de Didier Deschamps, la cantidad de años que tiene el estratega francés dentro de la selección europea y cómo fue mejorando, cómo fue de menos a más jugando de la mejor manera esta selección de Francia, respetando ese proceso. Justamente es lo que necesita Panamá. Sí, yo creo que anteriormente lo había comentado, ¿no? Que por ahí se le aplaudía a la federación porque no cortó el proceso, por no la clasificación del Mundial anterior, sino que le dio continuidad y vimos una selección de Panamá que desplegó fútbol, que dio otra imagen a nivel mundial, y lo de su contratación ahora sería buenísimo, no cortar el proceso y por qué no seguir y unificar todas las categorías menores al mismo estilo que juega la mayor, para que venga una sola cadena y, como dice nuestra compañera Meli, no tenga dificultad cuando pasen al equipo en mayor, y que sea el técnico que vea quiénes son los estrategas ideales para que tomen la rienda a las categorías menores y que puedan trabajar junto con el plan que él tiene para este nuevo proceso. Y yo creo que la nueva generación la tenemos ahí. Están compitiendo, están bien en su club y la van a tener en cuenta para los próximos que vienen ahora ya cerca, ¿no? Que vienen los partidos de la selección absoluta. Y es armar enseguida, Mau, en cuanto a eso, ¿no? Porque, a ver, recordemos y repasemos rapidito por encima los jugadores que terminan de cumplir o de estar con mañana la selección de Panamá. Mañana les traigo una lista, Male. Bueno, la estuve haciendo esta mañana.
Aníbal Godoy se retira de la selección. Eric Davis se retira de la selección. Cecilio Waterman se retira de la selección. Alberto Quintero, que si bien no fue parte de todo el proceso de Thomas Christiansen, estuvo en la Copa del Mundo, se retira de la selección. A ver, sí. Son jugadores que tienes que enseguida pensar y armar en cuanto a esto, porque lo que viene es Nations League, la gira, por supuesto, por Asia. Son compromisos importantes lo que tiene a la puerta Thomas Christiansen. Pero aquí lo hablamos muchas veces, Male, y siempre aplaudí que el hombre, pese a que no sabía si iba a tener continuidad o no, si iba a clasificar en aquel momento no a la Copa del Mundo, él ya estaba trabajando con aquellos jugadores jóvenes que tenían perfil de selección. Porque si algo tiene Panamá, que no tienen las demás selecciones centroamericanas, es esa armario o abanico de opciones en todos lados a donde están jugando. Son muchísimos jugadores que tienen la posibilidad de entrar con una muy buena edad. Y Meli el otro día también hablaba de cada uno de ellos. Bueno, los enumeró aquí con nombre y apellido de gran manera de todos los que están en el foco y que podrían llegar también a ser parte de la selección de Panamá, sobre todo en ese tren de ataque a donde le está haciendo falta de gol a la selección panameña. Pero todo eso ya lo tenía rastreado Thomas. Entonces, enhorabuena. Creo que eso no lo va a sorprender el haber estado ya tanto tiempo el jugador en Panamá más joven en el Mundial tenía 24 años. Afuera. Sí, por eso mismo te digo, pero ¿hay talento? Para mí hay talento, para mí sigue habiendo talento en Panamá y hay muchísimos jugadores afuera y eso es bueno porque pero ya venía viendo hasta jugadores. Última hora para el relevo. Ya venía viendo jugadores. Y eso yo creo que es lo que termina afectando para mí. Pues yo creo que ¿Adolfo? Sí, claro. Yo creo que con la buena base que se dé el nuevo relevo que puedan incorporar, yo creo que esa base va a ser importante para guiarlo y que se acoplen tan rápido al sistema que quiere el entrenador, ¿no? Totalmente. El tema mal es que, o sea, al final para mí la mayor parte de lo que ha sido el proceso de Thomas ha sido positivo, pero también creo que hay cosas que el mismo cuerpo técnico y que el mismo entrenador deben plantearse mejorar para este nuevo proceso. Yo recuerdo en el primer proceso se cuestionó mucho la parte defensiva de Panamá y el cuerpo técnico se planteó cambiar de esquema táctico. A partir de ese último partido ante Canadá empezó a jugar con línea de 3 centrales y eso ajustó algunos detalles. Es más, podríamos decir que en el Mundial Panamá recibió pocos goles a pesar de los rivales que tuvo y ajustó temitas defensivos. Bueno, le costó, ¿sabes?, ese juego directo frente a Ghana, que era lo que venía pasando constantemente. Pero en términos generales, Panamá defendió bien en el Mundial. Y yo creo que ahora hay que plantearse también mejorar en otros aspectos. El tema de la falta de efectividad quizás es un tema también de los jugadores, o sea, de que viene esa nueva camada, de que tienes que seguirle dando continuidad a un Tomás Rodríguez, por ejemplo, que es uno de los jugadores que tiene una edad media todavía, pero incorporar a un Kadir Barría, a un Josué Vergara. Hay que ver cómo sigue evolucionando Gustavo Herrera, que ahora se fue para cuarta división de España. Ver si Eduardo Guerrero tiene posibilidades de regresar a estar con la selección. O sea, jugadores que tengan una mejor efectividad también de cara al arco, porque esa fue una de las grandes deudas de Panamá en todos los partidos. En eliminatorias también teníamos falta de contundencia, se le preguntaba mucho a Thomas por ese tema. Y en el Mundial pues fue también una de las grandes deudas, ¿no? El poder talón de Aquiles. Aunque sea un gol. Totalmente. Ahora, Gio, no me quiero ir a la pausa sin hablar de esto, de las obligaciones que tendría en todo caso Thomas Christiansen, porque a mí me parece que sí son obligaciones. Un título, ya sea Copa Oro, sea Final Four, sea cualquier título que se le muestre o que se le presente en el camino a Thomas Christiansen. Y te voy a sumar una, que a ver, está lejos, pero el tiempo pasa muy rápido. Te diría que incluso la obligación de clasificar al próximo Mundial, al del 2030. Sí, paso a paso. Yo creo que son 3 cosas las que debe mejorar. Estoy con Meli en que, en definitiva, tiene que tener aprendizaje el cuerpo técnico. Si se le da un proceso y la confianza de continuidad, debe responderlo con mejorarse a sí mismo, verse a sí mismo y decir, bueno, antes fallamos en esto. Yo no estoy de acuerdo con que defendieron bien. Para mí defendió bien en el Mundial la novata Cabo Verde, que empató sus 3 partidos. Pienso que pudo haber defendido mejor, pero por ir a buscar los juegos se trajo algunos goles que yo creo que no debió negociar. Pero bueno, esa es historia pasada, tiene que aprender sobre eso. Yo también el único fue el de Ghana. Lo de un título porque ya estuvieron cerca, se demostraron que pueden llegar a finales y que pueden competir. Ahora solo falta en esa composición genética de la identidad que le dio Christiansen y que van a continuar a agregar el ADN ganador. Entonces yo también le colocaría un título y le colocaría también la clasificación al Mundial y
no solo la clasificación, porque eso está para los que no hemos clasificado como objetivo. Claro, ustedes el pase ya de clasificaron. Es ir a competir y mejorarse, en su última participación, que lo lograron en función de Rusia 2018, ahora hay que lograrlo en función de United 2026. Y estoy contigo en hay eso. muchos Vamos a detallitos ver. que mejorar. Por supuesto, pero siempre hay cosas que mejorar. Tiene que empezar. Siempre hay cosas que mejorar. No, Mau. en definitiva. Pero es trabajar detallitos en base a importantes. eso. Tiene que empezar En base a eso. por volver a un Final Four, porque ahora viene Nations. Y tiene, o sea, de verdad tienes como obligación, porque ya has clasificado a 3 seguidos, regresar a Final Four y obviamente buscar regresar a una final también.